vistas y en esta metodología que el etnógrafo, digamos, que trata de no contaminar la muestra, sigue habiendo ese tipo de etnografía, no crean que desaparece, a pesar de las discusiones, digamos, hay diferentes tradiciones, hay diferentes escuelas, esto tiene que ver, digamos, principalmente con el lugar donde se sitúa la etnografía o de dónde se sitúa la etnografía, ¿no? Esta construcción y esta tensión que surge del encuentro entre unos y otros, entre los otros culturales, que es la tensión resumida entre el antropólogo, que somos nosotros, teóricamente, digamos, en el supuesto occidental, y los otros que no son occidentales. Esa barrera o esa frontera imaginaria, en el caso de la etnografía latinoamericana, desaparece, ¿no? Porque los otros somos nosotros mismos. Y eso es algo que ustedes lo tienen que tener muy presente y que hay que trabajarlo bastante, digamos, porque cuando a uno le presentan la etnografía, no solo como metodología, sino como disciplina, suele ocurrir, y en muchos casos, en que tratamos de exotizar a nuestra propia sociedad. Y eso, digamos, se va a constituir en un obstáculo epistemológico más que en un dato de la realidad, más que en una fuente de información certera y valiosa de la realidad. Así que bueno, a ver, voy a poner el PowerPoint, ustedes me dicen si se ve, porque con esto que no tengo la cámara, teóricamente tiene que andar. Pero los artefactos hacen lo que quieren. Hoy se levantó, se ve con ganas de la cámara no funcionar y no funciona. Así que bueno. Listo. ¿Se ve? Perfecto, profe. Sí, profesor. Buenísimo. Entonces vamos a hacer un pequeño reconto de esto que le vengo diciendo. Sobre la etnografía y un poco para ir cerrando la historia, para ir situándonos de nuevo en este proceso en el que ya sabemos que es el trabajo de campo. Podemos considerar, digamos, estas discusiones que hemos tenido no solo con James Clifford, sino también con Maurice Godelier, donde estamos pensando no solamente en el cambio que ha ocurrido en el mundo, sino también se está pensando, digamos, en cuál va a ser, digamos, si la medida que imponía o que se reglamenta de alguna manera a través de Malinowski, digamos, con esto de la permanencia en el contexto, el entender, el profundizar, y para entender y profundizar, perdón, es necesario estar un tiempo prolongado. ¿Qué ocurre cuando el viaje se transforma en un viaje más corto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el contexto de investigación, si bien es cierto, no es el contexto cotidiano del investigador, pero queda mucho más cerca que esta propuesta de la etnografía clásica, que había que viajar a otros contextos y generar, digamos, ese aprendizaje de transformar lo exótico en familiar para poder después entender y para poder explicar esa sociedad y esa cultura. Ahí James Clifford, en la discusión sobre el trabajo de campo real, pone mucho énfasis en esto de la frecuencia profunda, ¿no? Que es un dato importante para nosotros, porque la frecuencia profunda viene a determinar este vínculo que nosotros tenemos en el campo, que es intermitente, ¿no es cierto? Que vamos, que venimos, que venimos, que vamos, pero
que muchas veces no cambiamos nuestra residencia, o sea, no es que nos vamos a otro contexto a vivir, o sea, que nos trasladamos por un tiempo determinado, qué sé yo, 6 meses es lo mínimo que se recomienda hacer un trabajo de campo en cualquier cultura, en cualquier grupo social, no menos de eso porque uno no termina de entender o de profundizar los problemas a los que pretende dar respuesta o explicación. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros no nos trasladamos? O sea, nos trasladamos físicamente, pero no cambiamos de residencia, sino que se transforma en un vínculo en el que, qué sé yo, vamos durante periodos cortos de tiempo, durante, qué sé yo, varios años, donde vamos todas las semanas. Hay otras variantes, ¿no es cierto?, dentro de la antropología que surgen después de los 60 y de los 70, la antropología urbana se transforma en un elemento central, digamos, de la discusión, la posibilidad de hacer antropología dentro de la ciudad y de la propia ciudad, no de otros lugares, es un elemento central, ¿no? En la discusión. Y esto nos lleva a esto de la frecuencia profunda, ¿no? Esto de ir y venir, pero se mantiene el hecho de que el investigador tiene que salir de su cotidianeidad. Después Jane Clifford nos presenta una serie de ejemplos que van desde poder monitorear una cierta aldea a larga distancia desde Estados Unidos a, qué sé yo, en el desierto, a generar, digamos, tipos de investigaciones que se vinculan más directamente a la tecnología y donde se pierde la interacción. Esa discusión, que para nosotros también es central porque en realidad la interacción es lo que hace a la etnografía y es el elemento central, descripta o puesta, digamos, en diferentes conceptos, desde la observación participante, por ejemplo, que era el concepto y sigue siendo en algún punto el concepto para entender la práctica del etnógrafo. El desplazamiento tiene que tener esta característica, no solamente ir al contexto, lo que en el artículo de Jane Clifford y lo que los antropólogos en general denominamos, que es meter los pies al barro, ¿no es cierto?, es ir al campo, y que tiene un valor no solamente por la interacción, porque la interacción, o sea, lo que nosotros podamos desarrollar en términos de discurso, de entender el lenguaje y demás, es una parte de la etnografía, es una parte de la práctica etnográfica. La mayor parte de la etnografía pasa también por observar, ¿sí? Por observar a las personas en sus prácticas, por observar tanto lo que dicen como lo que hacen y contrastarlo, ¿no?, con lo que dicen que hacen. En ese proceso es donde uno va a triangular, lo que en términos metodológicos se denomina la triangulación de la información. Muchos de estos conceptos como objeto de estudio, informante, ustedes cuando hagan metodología de la investigación se van a encontrar con estos términos, incluso informante clave, el rapport, que son propios de las metodologías cualitativas, que están cruzadas también con la sociología, ¿no es cierto? Digamos, para la etnografía y para la etnografía más contemporánea y por ahí para la propuesta que nosotros le estamos planteando, que tratamos de desterrar muchos de estos términos, ¿no? Porque en realidad la gente no somos como la policía que tenemos un informante clave. No, tenemos, qué sé yo, sujetos que tienen más conocimiento
o que conocen mejor o que conocen a todo el mundo, pero no es un informante claro, ¿sí? Eh, Tampoco construimos objetos de estudio, porque después que vimos esta discusión del naturalismo y el positivismo, en realidad, si somos etnógrafos reflexivos y usamos la reflexividad en nuestro trabajo de campo, vamos a entender que no trabajamos con objetos, trabajamos con sujetos. Y que los sujetos con los que trabajamos nos pueden aportar mayor o menor conocimiento, no importa, digamos, si el vínculo pasa a ser un vínculo no solamente profesional, no es que se rompe el vínculo cuando nos hicimos amigos. Yo tuve ya no voy a poder trabajar con esta persona, no somos psicólogos. Les digo todas estas minucias, si se pueden decir, porque es importante que nosotros vayamos construyendo, siempre digo yo, bueno, no solamente yo, lo dicen muchos autores más, como Silvia Rivera Cusicanqui, en todo este proceso en el que nos hemos sumergido de la descolonización, en realidad la descolonización no solamente tiene que estar presente eh, en el discurso, tiene que estar presente fundamentalmente en la práctica. Y muchas veces tenemos discursos muy descolonizadores, nosotros que venimos de una práctica, la antropología viene de una práctica de descolonizar, ¿no? Sus metodologías, sus teorías, o por lo menos lo intenta, por lo menos los latinoamericanos lo intentamos. Creo que hay que construir estas nuevas categorías, estos nuevos conceptos, y fijarlos, ¿no? Llevarlos a la práctica. Saber que estamos trabajando con personas, las personas son sujetos, la información que produce nuestra ciencia se basa en datos subjetivos, la subjetividad produce información, la subjetividad produce conocimiento, no es mala palabra en ciencias, y también tenemos que incorporarlo, ¿no? Las ciencias duras tienen la objetividad, fantástico, y sabemos cómo se construye la objetividad, aunque sabemos que siendo seres humanos, todos somos subjetivos en algún punto. Esa pretendida neutralidad en algún punto se cae y no existe. Se cruzan las ideologías, se cruza la cultura, y una serie de variables que nos hacen quienes somos. Entonces, digamos, eso nos tiene que movilizar a construir este marco etnográfico nuevo, ¿no? A movilizarnos, a entender esta realidad desde ese proceso de descolonizarnos también nosotros, ¿no? De no repetir el libreto de sí estamos descolonizando, pero en la práctica tratamos a la gente como objetos, a nuestros propios pares como si fueran otros, como si fueran exóticos. Bueno, en ese proceso tenemos que ir construyendo esto. En el trabajo de campo, hemos visto que hay una serie de características que son fundamentales, ¿no es cierto? El registro, primero entrar al campo, digamos, esta condición de cómo nosotros nos presentamos, de cómo llegamos al campo y de cómo construimos vínculos en primera instancia, y después de cómo construimos eh, afabilidad con la gente, cómo construimos confianza, que es el gran, digamos, eje dentro de la práctica de la etnografía, porque es ahí a donde vamos a aprender, digamos, realmente, o vamos a entender los problemas a los que nos hemos propuesto investigar, ¿sí? Eh, para hacer eso, en el trabajo de campo, necesitamos ser, digamos, sistemáticos. Ser sistemático implica, por un lado, esta instancia previa, ¿no es cierto?, de conocer el contexto antes de llegar al lugar,
por lo menos en algunos datos, en las etnografías contemporáneas, por lo general nosotros pensamos los problemas y hoy en día con la información que nos suministra tanto la web como otras documentaciones que por ahí podamos tener a mano, vamos construyendo, ¿no?, el problema. Por supuesto que el problema no solamente queda fijado, digamos, el problema siempre se va a ir modificando y se va a ir retroalimentando a medida en que nosotros vayamos contrastando nuestras hipótesis con la realidad, ¿no?, con los datos empíricos. Entonces, eso es, digamos, como primera etapa, ¿no es cierto? Esa construcción de a dónde vamos, qué vamos a hacer, como para tener, digamos, ir fijando objetivos, ¿no es cierto? Que es la etapa inicial de la investigación, cómo planificamos la investigación etnográfica. El trabajo de campo además se va a componer después, una vez que ingresemos al trabajo de campo, de la etapa siguiente, que tiene que ver, digamos, con toda esta complejidad a la que le dedicamos tiempo en estas primeras clases, qué es la interacción, qué es la mejor forma de estar, cómo vamos a estar, qué vamos a considerar por etnografía, a lo que le sumamos esta parte que es la parte de la etnografía contemporánea dentro del mundo latinoamericano. La descripción y el lenguaje, que también juegan un rol importante dentro de la investigación. A pesar, digamos, de que podamos investigar la propia sociedad, siempre debemos aprender los códigos lingüísticos de nuestro lugar de investigación. Al igual que las etnografías clásicas, nosotros podemos nominar el mundo de una manera y el grupo con el que trabajamos puede nominarlo de otra. O sea, no hay nada que esté totalmente obviado, que sea obvio para el investigador. Nosotros tenemos que tratar de entender en todo este proceso y no dar por sentado, no, lo que dijo es, digamos, podemos compartir ciertos códigos lingüísticos, pero a lo mejor, o sea, si yo me voy a investigar qué pasa incluso viviendo en el mismo territorio, un ejemplo son los silencios. Los silencios también dan información. En la puna la gente, por lo general, habla menos, ¿no?, y valora mucho los momentos de silencio, pero no significa que no tengan nada que decir. No significa, como interpretaron un grupo de investigadores, unos psicólogos que eran esquizofrénicos, ¿sí? Entonces, aprender ese mundo social implica también aprender la conciencia discursiva y la conciencia práctica que tienen los agentes en los diferentes lugares. Para poder describir y entender, ¿no es cierto? O sea, en este proceso no solamente nos sumergimos en un mundo social y observamos y anotamos en la libreta de campo. La libreta de campo es lo que contemporáneamente denominamos diario de campo, ¿no? Nuestro viaje, como dice Damata, los latinoamericanos tenemos a la inversa del mundo occidental, en la antropología, hacemos un viaje chamánico, no hacemos un viaje hacia afuera, sino hacia adentro, hacia nosotros mismos. Entonces, en ese viaje, que puede ser corto, que puede ser largo, que puede ser programado en diferentes épocas del año, que puede ser programado durante todo el año en diferentes semanas, meses y demás, vamos construyendo esa información a través de la libreta, del registro. Y la libreta es uno de esos recursos importantísimos, porque no en todos los lugares podemos hacer uso de la tecnología, ¿sí? Hacer uso de la tecnología con sacar el grabador y hablar directamente con las personas. Muchas veces el grabador se presenta
como un impedimento, más que con la gente en general, cuando uno saca el grabador, en vez de soltarse, eh, lo toma con cuidado, ¿no? Se retrae porque bien, empieza a pensar lo que dice, porque lo que está diciendo va a quedar fijado, y eso que va a quedar fijado no sabemos para qué lo va a usar esta persona que me está grabando, y yo puedo llegar a decir algo y, ¿me entienden? Hay una situación ahí que genera cierto temor. Y en muchos lugares directamente dicen no, no me graben. Entonces, uno, ¿qué hace en ese proceso? O saca la libreta y escribe, si puede, no siempre se puede, este, y entonces apelamos al ejercicio de la memoria. Pero el ejercicio de la memoria no pueden pasar más de unas horas, porque la memoria siempre este, es volátil y nos podemos acordar de cosas o podemos distorsionar nuestros recuerdos, entonces ahí distorsionamos la información. Lo que se recomienda y lo que hacemos todos en general es que cuando salimos del día, cuando terminamos nuestro día, nos vamos al hotel o volvemos a casa, en general volvemos a casa, este, nos sentamos y armamos el famoso informe, escribimos, o escribimos en la libreta apenas salimos, escribimos palabras claves para acordarnos momentos y a partir de ese momento empezar a reconstruir de todo, no solamente de lo charlado, o sea, no solamente del discurso, sino también de lo observado, ¿no? De lo no dicho, de esta versión no discursiva, los gestos, el movimiento del cuerpo. Muchas veces cuando uno entrevista o cuando está charlando con alguien, la persona dice sí, pero su cuerpo está diciendo otra cosa, está negando eso que está diciendo. A eso es a lo que el etnógrafo debe particularmente prestar atención, y ese proceso en el cual está sumergido en la mejor forma de registro o la única herramienta de registro, por eso es que es una disciplina, es el propio etnógrafo, ¿sí? Porque si no nos podemos valer en algún momento de todos estos recursos de registro, de fijación de la palabra, de fijación del momento. Se puede, qué sé yo, hay veces que se pueden grabar, que a uno lo dejan grabar con una cámara de video y fantástico, pero hay veces que no. Si tampoco podemos usar la libreta, entonces, ¿quién es el principal instrumento dentro de ese proceso? El investigador, el etnógrafo, ¿sí? Ahí es donde se produce esta ruptura tan importante entre la metodología y el disciplinamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno solo entiende la etnografía como una construcción metodológica, o sea, como una herramienta al uso de la ciencia social en general y de los métodos cualitativos en particular, en general se pierde de todo este proceso en el que el investigador tiene que no solamente aprender a vincularse, a entablar charlas, a observar, a escuchar, a sentir, ¿sí? Y transforma una charla cualquiera en un guión. Entonces, o trata de imponer, porque no tiene otro recurso, y cree que además, digamos, en este proceso, la información se pierde. Y para no perder la información de eso, trata de replicar, este, como si estuviera leyendo un guión, las preguntas que hace y trata de registrar como sea, incluso muchas veces imponiendo. Por eso digo yo que siempre todas las herramientas que nos plantean la investigación cualitativa, ya sea las entrevistas estructuradas, las entrevistas semiestructuradas,
las entrevistas telefónicas, las encuestas son herramientas, solamente herramientas. Ustedes piensen que, por ejemplo, para encuestar, no hace falta ser profesional. De hecho, cuando hay censos y cuando hay se hacen encuestas políticas, contratan en general las personas que manejan estas encuestas, contratan a cualquier persona para que salgan a la calle a encuestar. Le dan un formulario, llenan el formulario, por eso son formularios cerrados, y lo puede hacer cualquiera. No hay un entrenamiento, no hay un disciplinamiento, no hay un querer entender un poco más allá de lo que está preguntando, ¿sí? Ahí es donde se quiebra la metodología del disciplinamiento. Ahí es donde nosotros podemos empezar a comprender la complejidad del proceso etnográfico, ¿cierto? Porque mucho de esta información, además que nosotros vamos a ir recompilando, ya sea en la libreta, ya sea en la que podamos grabar, tiene que pasar por otro filtro, ¿cierto? No solamente está el proceso del trabajo de campo y la complejidad del trabajo de campo, sino cuando salimos del trabajo de campo, donde viene todo ese proceso de escritura, de análisis y de explicación del contexto, ¿sí? Por eso muchas veces cuando nos dicen, desde otras ciencias, plantean, sí, yo hice una etnografía, o yo hago etnografía, qué bien, porque es una metodología, fantástico. Por eso los antropólogos somos tan obsesivos, se podría decir, y también celosos de la etnografía, porque no cualquiera puede hacer etnografía, no cualquiera, incluso hay muchos antropólogos que no les gusta hacer etnografía, lo cual no está mal, ¿no? O sea, esto es una discusión puramente disciplinar, en la cual nosotros podemos, algunos decir que nos gusta más, otros que les gusta menos, otros que no les gusta nada. Lo que tenemos que entender es que no hay una sola versión de la etnografía, y que si bien es cierto en estos últimos años las fronteras disciplinares se han cruzado, ido y venido, así la antropología también ha cruzado otras fronteras disciplinares, mucha de esta gente que dice que hace etnografía no la está haciendo, no está comprendiendo la profundidad y la complejidad que implica hacer etnografía. No por nada, digamos, hemos visto en la historia de nuestra disciplina los cambios, las discusiones, incluso cómo llegó a ser el trabajo de campo, una construcción teórica metodológica para entender la realidad, para interpretar la realidad, ¿sí? Por eso es que la etnografía no se trata de una charla amena, no se trata de una entrevista en profundidad, no, se trata, digamos, de todo eso que el investigador debe poner en el campo, el famoso yo cognitivo, al que nos remite Godelier, ¿no es cierto? Después podemos discutir las formas del estar en el campo. Eso es otra discusión. Pero sí tenemos que tener presente, básicamente, que en este proceso de interpretación, de interacción, digamos, el antropólogo es la principal herramienta en la construcción de información, en la construcción empírica de esa realidad, el que segmenta, el que analiza, el que hace ese recorte de la realidad. Cuando nosotros logramos entender eso, pasamos, digamos, a la otra etapa, ¿no es cierto? De la etapa de la interpretación, o mejor dicho, de la etapa de interacción, de búsqueda de información, de la construcción de esa realidad, del entendimiento al problema de la realidad, a la etapa de la interpretación. La etapa de la interpretación, que no es una etapa menor, porque en la etapa de interpretación no solamente juega todo lo que
el etnógrafo ha recompilado como información a través de su etnografía, sino que también juega la reflexividad y fundamentalmente juega la teoría, que es un elemento central que nunca se despega del proceso etnográfico. La teoría tiene que estar presente siempre, ¿sí? Si nosotros encontramos una teoría sustantiva, aún mucho mejor. Me refiero con teoría sustantiva a estas teorías que tienen la capacidad de dar cuenta de casi todos los procesos sociales en los que nos sumergimos, o sea, que tienen categorías que dan cuenta y explican la realidad. Hay muchas teorías que son muy buenas, pero puestas en el campo, puestas en el ámbito empírico, no funcionan, porque las categorías no terminan de explicar esa realidad. Hay muchas otras teorías sustantivas que al ser construidas en contextos diferentes nos dan un marco general, pero que tenemos que adosar en términos metodológicos otras categorías u otros conceptos provenientes de otras teorías para terminar de explicar la realidad. O sea, que en este proceso en el que se inicia el etnógrafo, primero conociendo documentalmente el contexto de investigación, después trasladándose al campo, donde va a jugar, digamos, todos los conocimientos que tiene el antropólogo, no solo los conocimientos académicos, también aparecen los conocimientos personales, ¿no? Lo que marca nuestra identidad como seres humanos, lo que marca nuestra identidad como académico, lo que marca nuestra identidad como parte de un grupo, nuestra identidad política, digamos, todo va a jugar dentro de ese proceso de investigación de campo. ¿Sí? Lo que nosotros además tenemos que hacer en ese proceso, con toda esta información, con todo lo que nos pasa, es que no se transformen en obstáculos epistemológicos, ¿no? Que no se transformen en reacciones en contra del propio grupo, ¿no? O sea, que nos limiten nuestra mirada para entender esos procesos, que suele ocurrir, y suele ocurrir con mucha frecuencia. No es que los antropólogos, como cientistas sociales, descargamos, ya habrán notado con toda la lectura que vienen teniendo, que no es que descargamos nuestra mochila cultural y no juzgamos. Sí, somos seres humanos y por eso mismo tenemos que estar controlando, digamos, todo lo que pasa y no haciendo que nuestros propios, o que nos sirvan, transformar eso, digamos, en un recurso y no que se transforme en un limitante para la interpretación. Lo cual, dicho así, suena muy simple, pero reviste mucha complejidad. En la antropología latinoamericana, Esteban Crot creó un concepto, en realidad advirtió de todo este largo proceso que se inicia con el inicio del trabajo de campo, y al tener que dar cuenta, digamos, de un proceso en el cual la antropología solo mira sociedades otras, o sea, otras culturas, nunca la cultura propia, y donde los antropólogos latinoamericanos sí miramos nuestra propia sociedad, crea este concepto que se denomina extrañamiento y conciencia práctica. El extrañamiento, digamos, es una metodología y una teoría que se inserta dentro del marco de explicación porque se pensaba que era imposible que el antropólogo investigue su propia sociedad. Por estos mismos, por estas mismas discusiones entre objetividad y subjetividad y una serie de procesos en los cuales además, digamos, corrían muchos prejuicios como que, bueno, a lo mejor tiene más ventaja, qué sé yo, porque entiende el idioma, porque entiende los códigos, ¿no es cierto? Cosa que después se fue descubriendo que no era así, digamos. En el proceso de investigación etnográfica, aunque investiguemos nuestra propia sociedad,
vamos a tener muchos descubrimientos, y de hecho la antropología, cuando uno comienza a estudiar antropología, comienza a extrañarse mucho de su propia realidad, porque entra a desnaturalizar muchas prácticas que pueden ser negativas, que pueden ser opresivas, que pueden ser erróneas, que quieren dentro de la sociedad, o advertir temas que no hasta ese momento, por no tener la óptica antropológica, no les habíamos dado mayor importancia, pero que están en nuestro mundo, en nuestro universo, y que son interesantes, apasionantes y demás, no solamente problemas, ¿no es cierto? Entonces, el extrañamiento se transforma en esta metodología esencial dentro de la etnografía latinoamericana, en la cual el ejercicio es un ejercicio primero de abstracción, o sea, cómo nosotros nos abstraemos nuestra propia realidad para problematizarla, este, o cómo nos abstraemos para encontrar nuevos temas dentro de nuestra propia realidad, eh, y a partir de ahí, cómo, digamos, transformamos todo nuestro mundo social o nuestro mundo familiar en exótico. Lo inverso que hace el etnógrafo occidental o el etnógrafo clásico, ¿no? Que al resultarle todo exótico, lo que trata de hacer es familiarizarlo, ¿no es cierto? Trata de entender y de tener cierto aprendizaje para que esas prácticas dadas, esas prácticas desatendidas que están en nuestra cultura, o en cualquier cultura, la podamos aprender en esos términos y la podamos entender. Acompañado de este concepto de extrañamiento aparece un par de categorías que toma Crotz, de un sociólogo que se llama Anthony Giddens, ¿no es cierto?, que le escribió la teoría de la estructuración, de la reestructuración, perdón. Uno es el concepto de conciencia discursiva y el otro el concepto de conciencia práctica, ¿sí? Fundamentalmente para entender esto que está dado en la cultura. Esto nos va a servir muchísimo además para entender los problemas que vamos a ir viendo a partir de la semana que viene, con el tema de la identidad, con el tema de la cultura, todos estos procesos que vamos a ir deconstruyendo eh, de forma más profunda, y para que podamos entenderlos, digamos, tenemos que entender cómo opera en el mundo, ¿no? Y cómo opera en todas las culturas estos mecanismos. Giddens dice que la conciencia práctica es esta forma desatendida, es lo que nosotros dejamos en términos freudianos en el inconsciente. Digamos, para cualquier actividad que nosotros desarrollamos en nuestro mundo de la vida cotidiana, tenemos una serie de prácticas que no necesitan ser reflexionadas constantemente, sino que son aprendidas, y una vez aprendidas, quedan en esa versión desatendida, ¿no es cierto?, en el inconsciente. Ejemplo, cómo ponemos la pava. Cuando uno va a poner la pava, a menos que tenga Alzheimer, a menos que tenga algún problema mental jodido, en realidad no se cuestiona cómo poner la pava, ¿cierto? Uno va, pues prende la cocina, llena la pava de agua y pone la pava. ¿Cómo tomamos el colectivo? ¿Cierto? Nos paramos, vamos a la parada de colectivo, esperamos, y cuando divisamos que viene el colectivo, levantamos la mano y el colectivo, también el colectivero sabe que lo que estamos haciendo es parar. Todas estas prácticas que integran el mundo social, les doy estos dos ejemplos. Nuestra vida cotidiana está llena de ejemplos, porque hacen a la operatividad, es una cuestión operativa de la cultura y de la vida cotidiana. Todo esto se integra en esa conciencia práctica. Y cada cultura, como ya también habrán advertido, tiene formas diferentes de hacer, tiene formas diferentes incluso de mirar el mundo, de proyectar el mundo, ¿no es cierto? Y tiene formas diferentes de nominar el mundo. Ahí es donde entra la categoría de
conciencia discursiva, ¿sí? La conciencia discursiva es esta forma, digamos, de nominar los objetos, de nominar las acciones. Si nosotros no sabemos nominar, si nosotros no sabemos qué es una lapicera, su función y para qué sirve, tampoco vamos a saber usarla. Si nosotros no sabemos qué es, cómo darle de comer a la tierra, o sea, no solamente qué es la Pachamama, sino cómo llevarla a la acción, entonces no conocemos ni la conciencia discursiva ni la conciencia práctica de una determinada cultura. Entonces es muy posible que todo este proceso de aprendizaje en el que el etnógrafo, si fuéramos un etnógrafo clásico, se extraña. Está todo el tiempo extrañándose porque, claro, está ante la presencia de prácticas nuevas, de denominaciones nuevas, ante la presencia de objetos nuevos, inclusive, o de objetos muy parecidos, pero con otras aplicaciones o con otras nominaciones. ¿No es cierto? Esto no le importaría, digamos, si nosotros lo tenemos que pensar en términos generales, a la sociedad en general no le interesa, o sea, no le interesa a un contador, esto no le sirve de nada, digamos, esta información que yo le estoy dando ahora. Pero para nosotros en las ciencias sociales, en la antropología en particular, y haciendo etnografía, son muy importantes porque nosotros necesitamos entender que a pesar de que vivimos en una misma región, en una misma supuesta cultura, con una misma identidad, muchas veces la gente nomina de forma diferente y tiene prácticas diferentes. ¿Sí? Y es interesante, digamos, poder deconstruir todo este proceso, porque ese es el proceso que a nosotros nos ayuda, digamos, a generar este extrañamiento de nuestra realidad. Al producir ese extrañamiento, producimos ese distanciamiento que ya estaba dado en la etnografía clásica por pertenecer a culturas diferentes y por el distanciamiento geográfico, y que nosotros lo hacemos a través de este ejercicio. Este ejercicio que no es simple, que es un ejercicio complejo, por eso Krop dice que es una categoría vivencial, experiencial, ¿no es cierto? No podemos entender el extrañamiento hasta que no entendemos, hasta que no lo ponemos en práctica, hasta que no lo llevamos, no lo sacamos del nivel teórico y lo ponemos en el nivel práctico. Y es importante, digamos, en ese proceso, las categorías como la de conciencia práctica o conciencia discursiva, porque nos permiten entender no solamente las prácticas, el contexto, las prácticas situadas, sino que además nos permiten mejorar, digamos, y llevar, digamos, la teoría a este proceso y a este nivel de entendimiento en el trabajo de campo. O sea, que no solo es un proceso complejo porque es la forma de registro, o sea, el etnógrafo tiene que cumplir con esta característica del yo cognitivo en todo momento que está en el campo, sino que también en ese proceso tiene que estar pensando en las categorías que está utilizando dentro de la teoría que ha elegido para explicar esa realidad. ¿Sí? Por eso es que también muchos etnógrafos, mucha gente que cree que aprende una técnica que es totalmente diferente, por ejemplo, al ejercicio arqueológico, ¿no? Muchos aprenden a hacer una cuadrícula, a hacer, a excavar, a tratar los materiales y demás, pero en ese proceso, digamos, puede que termine generando una interpretación, en general siempre hay una interpretación, pero no llegando al momento de la escritura. Y puede igualmente ser un gran trabajador de campo sin llegar a ese proceso de la interpretación final que es la escritura. El etnógrafo, en cambio, sí, tiene que generar ese proceso de interpretación y tiene que terminar sí o sí en el proceso de escritura.
no solo porque es la forma de dar cuenta de, de toda esta, de todo este proceso, y por eso nosotros decimos cuando uno empieza un trabajo de campo es una persona y cuando lo termina es otra. Porque no solamente nos hemos sumergido en un mundo social otro, diferente, cercano, porque no tampoco tiene que ser tan lejano, sino porque además hemos aprendido una serie de conocimientos, no solamente porque hemos puesto en práctica nuestra teoría, o la teoría que hemos seleccionado para explicar mejor, sino que además, digamos, en todo ese proceso hemos aprendido a no solamente interactuar, sino interactuar en otro nivel, ¿sí? No sé si se entiende esto que le estoy diciendo, si queda claro. Este, pueden intervenir, ¿no? O sea, pueden preguntar, pueden, un teórico no solamente es un monólogo del docente, sino que estamos tratando aspectos este, que entran y salen de la metodología constantemente. No sé si se dieron cuenta que no es solamente la metodología, por eso les digo, acá hay un quiebre. Quiero que lo tengan siempre presente. Después ustedes van a hacer metodología y la investigación. Ahí van a profundizar en todos los conceptos y todas las categorías y van a profundizar en cómo se hace una encuesta telefónica, una entrevista, en las encuestas en general, cuándo las uso, si las quiero usar. Eso es una decisión estratégica del investigador, pero son herramientas. Acá está la base y acá está, digamos, la impronta de la profesión, el ejercicio de la profesión es esto, la etnografía, para los que hacemos etnografía, como para los que hacen antropología histórica, ir a los archivos, como el que hace antropología biológica y bueno, tiene sus herramientas y tiene su contexto. Para nosotros, este es el eje central. Para la antropología social que hace etnografía, este es el eje central. Esta complejidad, ¿sí? Esto es lo que hace a la disciplina. Por eso es que nosotros partimos de qué es la etnografía y vamos viendo que sí es una metodología, fantástico, pero ¿por qué es una disciplina? ¿Qué nos diferencia a nosotros del tipo que viene de ciencia de la educación para hacer etnografía? Del tipo que es contador y dijo, hice un posgrado en antropología social y hice etnografía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Esta es la diferencia. Este proceso a través del cual no solo hay una complejización del conocimiento antropológico teórico, sino práctico. Es como nosotros nos transformamos en ese elemento de registro central dentro del proceso etnográfico, ¿sí? Gieden suele decir cómo detectamos cuando una persona nos está diciendo realmente la verdad sobre lo que nos está contando. Y es fácil, digamos, según él. No es tan fácil. En realidad, digamos, todos estos procesos teóricos metodológicos conllevan siempre la práctica esta del observador y del contexto, ¿no? Que es lo que va complejizándonos cada vez más. Y una persona, por ejemplo, en el discurso puede decir que hace cerámica, que la cerámica le demanda mucho tiempo, o puede decir que es panadero y hablar de lo rico que es el pan y una serie de cosas. Pero cuando uno entra a profundizar en esa realidad, hacerle preguntas que son más relevantes, o sea, que son más puntuales, en general, cuando alguien no está diciendo la verdad, no puede describir, no puede describir ese conocimiento.
Y entonces ahí hay un quiebre entre lo discursivo y la práctica. Esa es una herramienta que nos sirve a nosotros como para entender. Yo utilizo mucho la teoría de la reestructuración, para mí es la que mejor funciona y la que más me ha funcionado a mí dentro de mis trabajos y dentro de mi investigación. A otros encontrarán en otras propuestas, en Bourdieu, en el marxismo, digamos, hay otras formas de explicar el mundo que también se van construyendo de acuerdo a los intereses personales, ¿no? Que tienen que ver con los intereses ideológicos, políticos, de clase, todo está cruzado en la persona, en el etnógrafo, dentro de la interpretación. ¿Sí? Nosotros elegimos determinados temas porque son temas que no solamente están presentes porque hayan llegado en nuestra vida académica y en nuestro mundo académico, sino porque también hay un interés preexistente que tiene que ver con nuestra historia como como humano. A ver, no sé qué me preguntan acá. A ver qué vuelvo. ¿Se entiende hasta acá? Estoy teniendo Sí, sí, problemas se de entiende. conectividad. Bueno, Nadia, no hay problema. Igual estoy grabando la clase, así que lo que queda grabado, si lo quieren volver a ver o si necesitan volverlo a ver, no hay ningún problema. Este, entonces, ese es el eje central del disciplinamiento etnográfico, ¿sí? Ese es la estructura que a nosotros nos permite no solo tener una identidad como ciencia, sino que además nos permite entender la realidad desde otro punto de vista. Por eso donde en general nadie ve problemas, los antropólogos vemos problemas y donde nos invitan a que solucionemos problemas que suelen ocurrir muy seguido últimamente, o para que entendamos determinados tipos de realidades, en general podemos y tenemos esa capacidad de análisis que el resto de las profesiones o de las disciplinas científicas no poseen, ¿sí? Y no poseen por esta complejidad, no solamente porque escuchamos mucho a las personas, porque hablamos, porque indagamos, eso es una parte. La otra parte tiene que ver con todo este proceso en el cual nos vamos disciplinando como sujetos que vivencian, experiencian, escuchan, observan, hablan, participan, ¿sí? Dentro de un contexto determinado, de investigación, por supuesto. ¿Se sigue viendo el PowerPoint? Sí, sí. No puedo pasarla, a ver, vuelvo a la pestaña. Bien, ahora sí. Bueno, la observación participante, como las versiones este, metodológicas que ya les dije, van a ir descubriendo que en realidad me parece que se sigue utilizando mucho el concepto de observación participante. Este, yo creo que ya está para ponerla dentro de la historia de la ciencia. No porque no la practiquemos, sino porque me parece que en estos últimos años los etnógrafos hemos ido construyendo esta versión más acabada. Yo creo que hay un cierto consenso no explicitado, este, y que el concepto se traslada a esta interacción, ¿no? Porque en los 90 discutíamos mucho entre la observación participante y la observación no participante, que creo que se los mencioné a principio de clase de este año, donde en realidad
dentro de las discusiones metodológicas llegó un punto en que nos dimos cuenta, o se dieron cuenta muchos investigadores, en que la observación participante, no hay observación no participante. En general siempre de una manera u otra estamos participando. Estamos dentro estamos dentro de un contexto donde hay otros seres humanos y por más que no queramos participar y solo observar, siempre alguien viene, se acerca, nos pregunta qué hacemos, por qué estamos ahí y entramos a interaccionar, entramos a participar. Entonces es un concepto como que está presente, pero que hay que ha sido superado por esto de la interacción, ¿no? Porque la interacción además nos obliga a pensar en todos estos otros aspectos que integran la etnografía, metodológicamente hablando, y que trascienden, ¿no? Porque no solamente observamos, participamos, interaccionamos, aprendemos. El yo cognitivo es mucho más amplio, ¿no? Esa cognición ampliada que tiene que tener como condición general el etnógrafo para estar en el campo, para estar en un grupo social diferente. Pero se van a encontrar con la observación participante muy recurrentemente. En la metodología, la mayoría de los libros de metodología de la investigación suelen tener un capítulo aparte para la observación participante. Y la observación no participante, que era algo que se discutía, como les digo, hace muchos años, tiene que ver en realidad con esto de las primeras observaciones o de los primeros, este, las primeras llegadas al campo, el primer contacto. Y en realidad es poco frecuente, digamos, algo que uno, no sé, entre en otra categoría, por ejemplo, como los no lugares, de los cuales habla Marc Oyer. Los no lugares son aeropuertos, terminales de colectivos, lugares de tránsito, ¿no es cierto? Lugares donde en general la gente por ahí no interacciona tanto, pero que va, que viene, y entonces uno observa ese transitar, pero no interactúa con nadie. Y también, digamos, es medio que se cae, digamos, esa no participación, esa observación sola, esa observación pura, porque en realidad uno siempre termina interactuando con alguien. ¿Eh? Perdón, Interactuar no solamente, sí, aparte, pero sí, también dentro de la terminal de buses hay un contexto cultural, hay expresiones culturales de esa sociedad o de esa comunidad que uno está estudiando. Una terminal, una feria, pienso, ¿no? claro, Hablando de los espacios, ¿no? claro, bueno, por eso digo que este, que es medio impensable en este momento histórico y después de que hemos discutido un montón sobre la participación y la no participación, imposible no participar, de alguna manera siempre estamos involucrados, ¿no es cierto?, como sujetos, por todas estas características. Entonces, pero uno no, o sea, eh, no puede explicar la observación participante si no explicamos su contraparte, porque si no, sería solamente observación. ¿Se entiende? Claro. En las ciencias duras, por ejemplo, la observación está todo el tiempo presente. Observan objetos, observan cómo diferentes sustancias reaccionan a determinadas temperaturas o con otros elementos, y entonces, y se denomina observación, porque claro, ahí no hay ninguna forma de participar. Pero en las ciencias sociales, por este arrastre que tiene la discusión con la teoría naturalista y con el positivismo, estaba presente la observación no participante. Y por eso quedó la observación participante. Perdón, Este, profesor, buen día. sí, La buen día. observación participante puede ser un ejemplo cuando uno observa una marcha.
una marcha de protesta, si se quiere, ahora, y ellos pasan y uno ve pasar a los protestantes, a la gente que va protestando, digamos así, en la marcha, y no, o sea, simplemente observar, esa puede ser un ejemplo de observación no participante. No, porque vos sabés por qué están reclamando, porque vos conocés el reclamo, porque así no seas del grupo, porque esa gente es de tu propia sociedad, entonces estás haciendo una observación, pero siempre es participante, estás en el contexto. ¿Entiendes? No hace falta interaccionar, no hace falta hablar solamente. La participación está conferida porque vos estás en el espacio también. Ah, o Bien. sea, es Y sos parte participante del ya. espacio. Digamos, la no Claro. participación era digamos, una práctica que los etnógrafos clásicos querían consolidar, por eso pensemos que en ese momento en el que probablemente cuando recién llegaban al contexto de investigación, que no conocían el idioma, que no podían, que realmente no conocían las prácticas, que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, o sea que podía describir someramente cualquier cosa, y que después con el tiempo, al ir aprendiendo el idioma, aprender las prácticas y todo lo demás, no solo nominarlas, describirlas y analizarlas, en ese momento podía haber habido una no participación. Igualmente, en estos procesos donde nosotros trabajamos con seres humanos, o sea, somos todos humanos interaccionando, es imposible la no participación. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto, gracias. Bien. Se lo traigo a colación por un tema de metodologías, ¿sí? Y para que en realidad podamos romper un poco, nosotros hoy aquí, cerrando esta unidad, este disciplinamiento, ¿no es cierto?, con la metodología, porque si no, siempre en general queda este ruido de, no, bueno, sí es una metodología. Incluso Hammer y Atkinson lo dicen, y entonces, ¿por qué el resto que hace etnografía, aunque no sean antropólogos, no están disciplinados, digamos? ¿O por qué nosotros hacemos mejor etnografía? No se trata de hacer mejor etnografía, se trata de todo este proceso a través del cual nosotros nos vamos preparando y complejizando. Y lo ideal sería que además a esto lo acompañemos con un trabajo de campo, ¿no es cierto? Porque ahí es donde nos ponemos a prueba sobre todas estas categorías, conceptos y demás que vamos aprendiendo para ir a hacer trabajo de campo. Y de la deconstrucción que vamos a ir realizando de problemas de nuestra realidad. Pero bueno, la instancia teórica también es importante, y en eso es lo que nosotros tratamos de que ustedes fijen en este proceso. Pero para eso, para que tengamos en claro, muchas veces si no cuando llegan a metodología dicen, observación participante, y entonces como que hubieran descubierto, y es la interacción que nosotros realizamos como etnógrafos todo el tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Bueno, sí. sí. Sí, profesor. Bueno, después están las entrevistas. Estas son herramientas más actuales, más contemporáneas y más de uso de la antropología latinoamericana, que tienen, que se comparten, no solamente es parte digamos, de los métodos cualitativos de la antropología, sino fundamentalmente viene de otras disciplinas, la psicología social, incluso, pero que han tenido y que tienen un uso interesante dentro de nuestra práctica como herramienta. Eso uno la puede incorporar de acuerdo, digamos, a la instancia de investigación que estemos desarrollando. Hay veces que trabajamos con muchas personas, hay veces que trabajamos con
con pocas personas o con un individuo, hay veces que trabajamos con instituciones y con grupos de base, hay veces que trabajamos en un barrio y trabajamos con la población del barrio y con ninguna institución. Digamos, son diferentes las estrategias que nos podemos plantear en ese proceso de investigación. A mí me ha tocado, por ejemplo, en mi tesis de grado, he trabajado con curanderos en un barrio urbano, y había meses en los que he trabajado solamente con el curandero o con la curandera, y había meses, porque justo en ese barrio, en Alto Comedero, hay un hospital que trabajaba con la gente del hospital. Y entonces no es lo mismo hacer, una vez que uno gana confianza y puede llegar a realizar entrevistas, hacer entrevistas grupales a hacer entrevistas individuales, ¿no? Y sobre todo porque uno, digamos, va fijando el tema central y los intereses que tienen los grupos, y en base a un problema en común uno establece, digamos, por ahí metodológicamente, y para cubrir, que sea una institución, el tema de, pongamos, la diabetes. Entonces uno se reúne con el grupo y sabe que, digamos, se va a discutir sobre eso, y el grupo le interesa eso, lo considera un problema, y cómo tratarlo y quién tratarlo, y de ahí van desprendiéndose, digamos, otras preguntas y otras variables. Pero bueno, en realidad es para eso, para que mostrarles algunas herramientas que me parecen que son importantes, la observación participante y las entrevistas. En general siempre nos enseñan a manejar todo tipo de entrevistas cuando hagan metodología, pero estas versiones que son más grupales, no. ¿Cierto? Uno las termina descubriendo después en la práctica, o cuando hace el posgrado, digamos, no están incorporadas como una discusión central, pero para mí son importantes y deben tenerse en cuenta. Y acá tenemos un concepto que es importantísimo dentro de la antropología y de la producción etnográfica contemporánea, que es el concepto de coproducción, ¿no es cierto? A diferencia del etnógrafo clásico, que era un ser superior, un hombre de conocimiento que sabía, que se detentaba, que sabía más que la población a la que investigaba, y que todo lo que analizaba, todo lo que recolectaba como información terminaba en un paper, y ese paper era pura y exclusivamente del etnógrafo, que, sea quien lo haya producido. Mucho del conocimiento que nosotros aprendemos, mucho del conocimiento que nosotros generamos a través de la etnografía, es un conocimiento que también viene de la población, ¿no es cierto? Un conocimiento compartido. O sea, hay una versión que nosotros utilizamos mucho en este mundo contemporáneo, que es la coproducción, y es ponerle valor, digamos, a que no es, si bien es cierto, uno lo sistematiza el conocimiento, y digamos, por ahí, hablando en términos de ciencia, cambia el nivel, le saca mucho de ese conocimiento empírico, lo lleva desde el sentido común a la ciencia, pero todo eso es posible porque el grupo con el que uno trabaja, la población con la que uno trabaja, ha permitido que se realice, ¿no es cierto? Ustedes piensen que en cualquier tipo de trabajo de campo, cuando uno entra en la vida cotidiana de las personas, las personas también le están destinando tiempo a uno, al trabajo que uno realiza, al estar allí, al compartir, digamos, al interactuar, al participar. Entonces hay como una versión coproducida, ya el conocimiento no es solo pura y exclusivamente el etnógrafo. Nosotros hacemos la investigación y somos lo que nos interesa, un problema o un tema y demás, pero el conocimiento es, y lo llevamos y lo transformamos a ese conocimiento en un conocimiento disciplinar y científico, pero parte de la realidad. Entonces,
esta versión es importante, ¿no? No es como que uno siempre tiene que tratar de devolver en términos éticos, y otra de las características, digamos, y de las discusiones que tiene la etnografía contemporánea, que tienen que ver con esta versión mucho más comprometida, ¿no?, del etnógrafo. Sobre todo pensando en que nosotros, cuando investigamos nuestra propia realidad, y por más que investiguemos, qué sé yo, un pueblo de la Puna, por más que investiguemos algún pueblo en la Yunga, en los valles, que yo digo, no, nunca más nos cruzamos constantemente. Por eso es que nosotros denominamos que somos antropólogos o etnógrafos situados, ¿no? No hace falta solamente vivir en el mismo lugar, o sea, vivir en el mismo pueblo. No, muchas veces uno trabaja con un montón de personas que tienen necesidad, además de saber quiénes somos, cuál es nuestra historia, además de ser antropólogos, además de estar en una investigación, y de interesarnos por un determinado problema o determinado tema. Entonces, en nuestra vida, en general, se cruzan, ¿no es cierto? Y se van a seguir cruzando. Muchas veces van a permanecer constantemente en nuestro universo social, en nuestro universo de la vida cotidiana. Entonces, hay que tratar, digamos, de tener esta práctica de coproducción, ¿no? Hay que tener esta práctica de devolución a la población, a los grupos con los que uno trabaja. Y esto nos lleva a estas características de la etnografía clásica que son importantes, y que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, desde la década del 40 en adelante, incluso con la primera reunión de Barbados, donde muchos antropólogos deciden y establecen ciertos compromisos, sobre todo para con los pueblos originarios, y dentro de ese proceso como investigadores, que no solamente documentamos, analizamos o vemos la realidad, sino también como partícipes, ¿no? O sea, participando y ayudando dentro de estos procesos, que muchos son de lucha y resistencia, ¿sí? Esto se puede dar a través de una militancia, que hay gente que lo hace de esa manera. También se puede dar a través del conocimiento aplicado, a través de la práctica. Elsie Rodwell, por ejemplo, que analiza y estudia, ella está en el campo de la antropología de la educación, y analiza problemas de la educación, ¿no? O sea, de los sistemas educativos, desde la escuela a la aula, hasta por qué funcionan o no funcionan ciertas características, los obstáculos que se presentan dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje y demás. Y la devolución o el compromiso que ella tiene es eso, ¿no? Todo el conocimiento ese que se produce va como aporte a esos problemas, o sea, encontrar soluciones, y la investigación resulta en soluciones para mejorar, digamos, esos contextos de educación. Elsie Rodwell es un ejemplo, dentro, por ejemplo, de la antropología de la educación. Hay otros investigadores que se comprometen dentro del marco social qué sé yo, en la antropología legal, en la antropología del derecho. Hay muchos antropólogos acá en el sur que trabajan con comunidades originarias en derecho intercultural, y las cuales las producciones han tratado de que se transformen en aportes para las leyes en general, para entender que hay una discusión intercultural en la cual ahí corre una desventaja para las poblaciones originarias, en el tratamiento de la salud también. Kalinsky y Arrué, que son dos antropólogos que trabajan en el sur, han aportado muchísimo dentro de ese proceso. Por supuesto, claro está que muchos de estos antropólogos, etnógrafos,
muchas veces aportan y no significa que los aportes sean considerados por las instituciones, ¿no? En general, digamos, muchos de los aportes son considerados por la población y las instituciones con las que uno trabaja por una cuestión de poder, en realidad no les interesan los aportes de la antropología. Pero en general nosotros tendemos, desde la antropología latinoamericana, a generar este tipo de compromiso con la población donde trabajamos. Tiene que ver principalmente porque nosotros somos parte de ese mundo, ¿no es cierto? Nos conformamos dentro de ese mundo, conocemos, no desconocemos, por eso les decía recién, por más que pase una marcha, nosotros igual sabemos quiénes son, qué hacen, por qué están protestando, conocemos cuál es la realidad de la provincia y nos afecta tanto como el resto de la población. Cuando uno reclama sueldos, cuando uno reclama por la canasta básica, cuando uno reclama, digamos, todos esos reclamos, que a lo mejor nosotros lo que hacemos es mirar desde la óptica de la ciencia, o sea, nosotros estamos pensando esos problemas desde otro lugar, no significa que no estemos, no nos afecte la realidad igualmente nos afecta, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso, y además el compromiso porque estamos vinculados todo el tiempo. Yo he trabajado, por ejemplo, con los temas del turismo en La Quiaca, y empecé trabajando sobre los problemas del turismo y por el desarrollo, y uno de los grandes problemas, y con los chicos con los que más trabajé, fueron con los primeros egresados de la Tecnicatura en Turismo, que han sido mis alumnos, y hasta el día de hoy tengo contacto con ellos, muchas veces no solamente me mandan mensajes, charlamos, sino que muchas veces pasan a verme, a contarme cómo está La Quiaca, incluso tengo amigos, algunos que están viviendo ahora acá, incluso con los cuales sigo compartiendo, y bueno, no es que nosotros salimos del campo y ya está, no, se acabó, la gente no la veo más o sus problemas no me interesan más, que en general se puede hacer, ¿no? Cuando uno es un etnógrafo europeo, cuando viene de otro lado, entonces el compromiso por ahí con la gente se acaba el día que me tomo el avión, porque a lo mejor no los vuelvo a ver nunca más, ¿sí? Eso es, digamos, un tema central, el antropólogo situado dentro de las etnografías latinoamericanas. No de la etnografía contemporánea, porque las etnografías contemporáneas, como ya les dije, hay muchas formas de practicarlas. En general, los países que tienen antropologías hegemónicas tienen más recursos, entonces no solamente pueden viajar, pueden publicar, digamos, el vínculo es otro. Nosotros, acá, que hacemos investigación sobre nosotros y que tenemos que entender nuestros propios problemas, generamos otra práctica que no es la práctica de los etnógrafos clásicos, ¿no? Que no se reviste de esta colonialidad, de esta forma de trato y de vínculo con la población. Eso es un elemento central que hay que entenderlo, comprenderlo y llevarlo a la práctica dentro de nuestro campo disciplinar. Bueno, los otros tópicos son los que ya les mencioné, están ahí en la filmina, tanto la reflexividad como el tiempo, la residencia. Esto nos hace que las etnografías, que pudiéramos, en realidad, si nosotros tuviéramos que actualizar el texto mejor dicho, actualizar la discusión, ¿no?, que tiene el texto de Jane Clifford, que a mí me gusta mucho ese texto, y acuerdo mucho con Jane Clifford esto de que el trabajo de campo real es esto, ¿no?, de trasladarse hacia el contexto, porque uno entiende, en el contexto no solamente entiende las prácticas, interactúa con la gente, los discursos, sino que hay un aprendizaje y es donde se pone en práctica real el yo cognitivo.
¿no es cierto? Que nosotros atrapados en nuestros escritorios volvemos a la antropología preclásica. Y el mundo contemporáneo es mucho más complejo, ¿no? Que ese mundo en el cual los primeros antropólogos, que eran antropólogos de gabinete, con información que les suministraban funcionarios, podían elaborar grandes obras y dar por sentados que habían comprendido además las prácticas y el mundo, ¿no es cierto? Yo creo que hoy en día, a pesar de la tecnología y de los beneficios que nos otorga la tecnología, en esto ya nos vamos metiendo más en el mundo contemporáneo con las discusiones que plantea Restrepo, las formas de hacer etnografía que han surgido estos últimos tiempos, me parece que no nos beneficia, ¿no? Que primero perdemos la identidad que es el disciplinar, que es el hacer trabajo de campo. Segundo, que lo que dice Stocking, ¿no es cierto?, esta magia, que no es magia, sino que es ciencia, del etnógrafo, también se pierde, porque nuestra fuerza, nuestra disciplina es el proceso de interacción en contextos que no son propios, ¿no es cierto?, y entender esos contextos. Si nosotros empezamos a encuestar, me acordaba el otro día porque tuve que ir hice una encuesta para empezar a sondear el campo sobre turismo, y en un hotel el conserje me dice, pero si quiere déjeme la encuesta y yo la hago llenar. O llame por teléfono, mándeme un mail. Y le dije, no, yo vuelvo, decime cuándo, yo vuelvo, no tengo problema, porque no es solamente registrar para mí, ¿no es cierto? La encuesta está siendo en este momento una herramienta me está sirviendo de excusa, ¿no es cierto?, para interaccionar, para empezar a abrir un campo en el cual yo necesito profundizar. Perdón, profe. Sí. Porque además, aparte, ahí no entra en juego también interpretaciones cuando uno hace la encuesta, en la interacción con la mirada, no entran ahí en juego otras cosas. Claro, a eso iba, porque no solo es registrar las preguntas que yo he marcado, que son fijas, sino en general uno percibe, por ejemplo, percibir después de la pandemia que la gente tiene ganas de hablar, que tiene ganas de contar y se pone a contar. Me tocó gente que me contó todo el proceso prácticamente, que salido de ahí me puse a escribir en la libreta, porque la encuesta, como le digo, era una excusa. Que probablemente si sacaba en ese momento que estoy sondeando, que todavía no he ganado confianza, sacaba el grabador, la persona se retrotraía y bueno, no, ahí cambiaba el juego. ¿Entienden? Pero eso uno lo determina porque además va ganando en experiencia, porque además uno aprende el oficio. Y esa interacción es lo fundamental, no podemos perder la interacción, no podemos perder la marca identitaria que nos hace etnógrafos, a pesar de las tecnologías. Después hay otras versiones nuevas, que ustedes no sé si la han terminado de leer, me parece que se equivocó la profe Elisa, le dio 2 capítulos del librito de Restrepo, y en realidad era todo el librito porque es corto, son 80 páginas, y Restrepo es muy ameno, y trae otras variables, entre las cuales está la etnografía, por ejemplo, el estudio del ciberespacio a través de la etnografía, de la metodología etnográfica, o sea, del Internet. Eso lo vamos a ver y lo vamos a discutir en la última unidad, porque le dedico una unidad porque lo mezclamos con la antropología aplicada y los nuevos campos laborales que tenemos que empezar a producir dentro de la antropología local. Y después hay otras variantes como la autoetnografía. No sé si la leyeron. Con la cual yo no estoy... No recuerdo de la autoetnografía, no recuerdo. No, bueno, peguenle una leída para
porque siempre hay que tener en cuenta, digamos, todo lo que va surgiendo para estar en las discusiones y para entender los procesos teóricos también. Que es un proceso en el cual yo no estoy muy de acuerdo, no coincido mucho. La autoetnografía es un trabajo etnográfico que se centra en la memoria, pero no del investigador en particular. O sea, no se centra, porque no es una biografía, no se centra en la vida del investigador, sino en un hecho y en un momento determinado que el investigador experienció muchos años atrás y que la trae, digamos, trae ahora, porque ha sido, qué sé yo, un momento traumático, porque ha sido un momento importante, al presente, y escribe sobre esa experiencia personal, pero sobre el hecho no poniendo el acento en la persona. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. A mí me parece que digamos, hemos transitado, digamos, toda esta discusión de las formas del registro, la importancia del registro, porque la memoria cambia y porque muchos hechos que pasaron en el pasado los recordamos distorsionados, los recordamos de otra manera, nos los olvidamos inclusive. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con ese proceso. Realmente no he tenido la posibilidad de leer una autoetnografía. Restrepo cita ahí a una investigadora que estuvo trabajando con un grupo, se ve que de las FARC, y que la secuestran, la violan, y la autoetnografía se basa en eso, ¿no? En ese hecho puntual, en esa reconstrucción. Dicen que está muy bueno, debe ser. Un poco duro debe ser. Es bastante duro, dice Restrepo. Bueno, vieron que así como hay facilidad para encontrar textos a través del internet, bueno, hay textos que no aparecen dentro de internet, entonces bueno, se lo consigue solo en Colombia. Pero bueno, apunta a eso, es como metodología y como una rama de la o subcampo de la etnografía, ¿sí? También sé que hay gente que ha escrito acá autoetnografías con memorias de lo que le pasó ligados al proceso de la caída del muro de Berlín, porque una mujer que es alemana y que vivía en ese momento en Alemania, y bueno, y reconstruye eso. Como les digo, yo no estoy muy de acuerdo porque me parece que se pierden mucho de todo este trabajo metodológico que tanto los precursores como los etnógrafos a lo largo de la historia han ido desarrollando, y que de repente como que estamos trasvasando y sacándonos cosas que son realmente, o prácticas que son realmente importantes para el etnógrafo. Pero esas son las variables contemporáneas, ¿no? Perdón, Sí. también estoy pensando que puede haber una selectividad de lo que digo. No sé si uno cuando cuenta de sí mismo es capaz de contar todo de sí mismo. Claro, eso también es importante, y más con hechos tan puntuales, tan duros como el caso de una violación, por ejemplo. Exacto. Se los cuento en realidad porque me parece que es importante dentro de las etnografías contemporáneas y dentro de las etnografías latinoamericanas también, conocer, ¿no? Son variables que existen, se usan, y en algún momento a alguien se le puede ocurrir una autoetnografía de algo, y bueno, encontrará a alguien que lo dirija y le diga que sí. Estaba pensando, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? Con un padre desaparecido por los militares. Yo no, o sea, si yo quisiera hacer una etnografía acerca de la dictadura militar, tendría una inclinación hacia un cierto lugar y no sería
un observador no podría hacer de mí una observación sin un manto de prejuicios que puedan dar un discurso claro, digamos, ¿no? Siempre todo estaría manchado con sentimientos, con una experiencia que es dolorosa, ¿no? Claro. Bueno, de hecho hay temas que cada uno en su práctica etnográfica, eso también es importante, no puede abordar. Todos tenemos ciertos obstáculos epistemológicos, todos cargamos con prejuicios, con problemas que tienen que ver con esto de nuestras experiencias como individuos y como humanos dentro de una determinada sociedad y cultura. Que eso también es importante, digamos, dentro de este ejercicio teórico metodológico comprender. Hay temas que nos van a superar, hay temas que a lo mejor no los podamos abordar, ¿no es cierto? Restrepo lo describe muy bien con ejemplos de que, qué sé yo, de trabajos de campo donde se encuentra con alumnos que si entran a comer a un mercado no les gusta, que si van a un barrio más popular tampoco les gusta, que si entonces tanto para arriba como para abajo hay que generar diferentes tipos de etnografía. El etnógrafo tiene que estar dispuesto, digamos, a entrar en diferentes mundos sociales, ¿no es cierto? Y a aprender de esos mundos sociales, no a contraponer. Hay un ejercicio muy interesante que hace Renato Rosaldo, si tienen tiempo en algún momento léanlo para interés personal, en el librito de Cultura y Verdad está, que él hace una descripción del desayuno con los suegros. Se ve que lo extraña tanto, o sea, va un fin de semana a conocer a los suegros con la esposa, en ese momento novia, y se quedan en la casa de los suegros, y bueno, les resulta totalmente extraño, y en todo momento está contraponiendo él sus valores, ¿no? Su prejuicio. Esto en mi casa no se hace así, se hace de otra manera. Esto no se sirve así, se sirve de otra manera. Eso no lo tomamos antes, lo tomamos después. Entonces, a él le sirve para explicar este juego de la etnografía, ¿no? De cómo muchas veces tenemos limitaciones y tenemos dos caminos, ¿no? O entenderlas y superarlas para abordar ese campo si es tan importante para nuestra investigación o para nuestros intereses de investigador, o abandonarlo, porque no vamos a poder entender, porque ya estamos cargados de tal manera, con un prejuicio tan grande, que hagan lo que hagan, nosotros ya tenemos un veredicto sobre esas prácticas, ¿sí? Eso también es importante de entender dentro de la etnografía y de los procesos etnográficos. No todos pueden hacer todo tipo de etnografía, no todos pueden hacer etnografía, con lo cual no estamos diciendo que seamos mejores o peores antropólogos. La antropología se nutre de una serie de ramas, ¿sí? Nosotros ponemos mucho énfasis en el trabajo de campo porque en general lo que hacemos antropología social siempre, acá en la UNJU me refiero, nuestra tesis termina pasando, o sea, el rito de paso de iniciación del antropólogo termina haciendo con un trabajo de investigación que incluye trabajo de campo sí o sí. Ha habido ahí, bueno, otra gente que, bueno, ha sabido, supongo, ver esta situación de previa, digamos, decir, no, yo trabajo de campo no puedo hacer, pero me gusta la historia, o me gusta hacer laboratorio, qué sé yo, otra cosa. Entonces, termino haciendo un análisis histórico, un desarrollo de documentos,
etcétera, etcétera, pero no abordó el campo, ¿sí? Eso es, lo único que significa es que tenemos intereses y prácticas diferentes, ni mejores ni peores, ¿sí? Pero para aquel que decide hacer etnografía, tiene que tener en claro esto, tener en claro la interacción, tener en claro que es un mundo donde te tiene que apasionar, tener en claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y mucho de esto que hablamos a nivel teórico, lamentablemente también lo van a terminar aprendiendo en la práctica. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, aportes? No, por mi parte. Bien, para la semana que viene empezamos con la unidad 2. Vamos a dejar los aspectos metodológicos momentáneamente, porque en la última unidad vamos a volver sobre la metodología, pero en tiempo virtual, con la etnografía, y ahí vamos a tener otras discusiones y vamos a poder cruzar, digamos, esto que hemos venido analizando durante la primera unidad. La semana que viene vamos a comenzar con los problemas estructurales, no solo de Latinoamérica, de nuestro país, del mundo. Vamos a empezar a discutir sobre identidad, sobre cultura, que son ejes, conceptos y ejes centrales dentro de la antropología, de la práctica antropológica, para entender, digamos, la realidad actual y la realidad histórica. Vamos a mirar la realidad histórica con otros ojos. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar antropología, cuando llegué a esta cátedra, a mí nunca me había gustado mucho esta historia de los próceres. Siempre había algo que no me cerraba, no me terminaba de convencer, y bueno, y en esta materia descubrí, digamos, que realmente no estaba tan errado, ¿no? Hay una serie de procesos históricos por los cuales muchos de nuestros héroes son genocidas, que muchos elementos simbólicos, identitarios que componen nuestro mundo social y cultural son más bien impuestos, otros son tradiciones inventadas, como vamos a analizar con Hobsbawm. Y entonces vamos a tener una visión mucho más completa, no solamente de la actualidad, sino de la historia. Así que bueno, hoy dejamos acá, quedan unos minutitos. Si tienen alguna duda, los escucho y si no, nos vemos la semana que viene. Que espero que ande la cámara. Además, que la tecnología no nos falle. No, por mi parte yo no tengo ninguna duda, profe, gracias. Gracias, Juan. Bueno, sé que están porque está Juan ahí. El resto... No, tampoco, profe. Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene y empezamos la segunda unidad. ¿Sí? Hasta el próximo martes. Nos vemos el martes. Chau, chau. Buen fin de... Hasta el próximo martes. Chao, profe, gracias. Buena semana, mejor dicho.